Hemos tenido, ya llevamos 2 programas de Amaneciendo muy centrados en el tema EMCALI. Quisimos hablar del componente de telecomunicaciones que ha estado allí en el ojo del huracán por todo lo que ha sucedido. Eso fue el día martes. Ese mismo día el sindicato mayoritario Sintra EMCALI dijo: yo quiero participar, los invitamos ayer para que dieran su punto de vista. Y bueno, hoy tenemos a otro miembro, pero de otro sindicato, que nos acompañó incluso en el primer programa, la UCE. Se encuentra con nosotros don Álvaro Velasco, es el presidente de la UCE, Unión Sindical de EMCALI. Don Álvaro, es un placer tenerlo aquí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y el placer es nuestro de poder participar en este programa. Los vemos muy activos en la UCE. Ustedes que están hablando de una nueva forma de sindicalismo dentro de EMCALI, ¿qué tanto tiempo lleva la UCE? ¿Cómo fue creado? Para que la gente entienda un poco por qué, porque a veces pierden el mapa de, bueno, no es un solo sindicato, no es Sintra EMCALI y hay una historia que contar. A ver, es muy interesante el proceso. La UCE no es el producto solamente de EMCALI, es un producto de una tendencia de un nuevo sindicalismo en Colombia, que es el sindicalismo alternativo, sindicalismo que permite una nueva política sindical donde la participación del sindicalismo al interior de la organización es más profunda. Es una mezcla de la sinergia entre la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad social sindical. En esta sinergia lo que buscamos nosotros es una rentabilidad empresarial, donde las partes, llegando a acuerdos, a concertaciones con un objetivo común, puedan hacer que la empresa sea más rentable. Un poco como el famoso contrato sindical, que es una fórmula que ha sido utilizada en Europa. Ustedes tienen asiento, por ejemplo, en juntas directivas, tienen la posibilidad de incidir en decisiones de la empresa. Por supuesto, precisamente una de las propuestas del nuevo sindicalismo son los pactos de buen gobierno, los pactos de productividad. Sí. Eso se divide desde varias ópticas. Cuando uno habla de la responsabilidad social empresarial, es muy amplio el tema, porque estamos hablando de conceptos muy amigables con la relación con la comunidad, con todos los problemas públicos de ciudad, con el medio ambiente. Y cuando hablamos de responsabilidad social sindical, entonces hablamos de la forma del desarrollo laboral de los trabajadores, de su grupo familiar, de su entorno laboral y la incidencia de este también en la sociedad. Entonces, esto sumado tiene que generar una rentabilidad social, y eso se traduce en rentabilidad empresarial, y eso se traduce en mejores empresas, y eso se traduce en un empleo estable y digno. Porque la propuesta del nuevo sindicalismo es una propuesta de dignificar el empleo desde la concertación y el diálogo, que es lo fundamental de esta propuesta. ¿Qué es lo que nosotros predicamos prácticamente como objetivo fundamental? Pasamos de la protesta a la propuesta. Este es un sindicalismo propositivo, es un sindicalismo que tiene que generar en un país, sumar con ideas para que desde su experticia el trabajador aporte a la generación de empleo, a la generación de calidad en el producto, a la estandarización de los procesos y los productos, para que las empresas sean más competitivas y se puedan ampliar las casillas a través de un país más competitivo. O sea, nosotros pensamos es más en país, más en ciudad, que en lo individual del trabajador como tal. Muy bien. Hay que entender ese mapa para poder saber por qué y cómo está la situación en EMCALI ahora. Lo invitamos a Nariño en un minuto. Y Álvaro Velasco, continuamos con nuestro invitado especial, el presidente de UCE, Unión Sindical de EMCALI. Para contextualizar un poco, y para quienes llegan a esta hora a la sintonía, presidente, la filosofía de este nuevo sindicato naciente de las intervenidas empresas públicas municipales de Cali. Si lo interpreto, modernizar el pensamiento sindical en las empresas, dejar atrás la protesta per se, protestar por protestar, y acudir a acciones violentas, pero mucho más allá, una acción social en favor de la empresa, porque si le va bien a la empresa, le va bien al trabajador y nos va bien a todos. A ver, nosotros hemos hecho un gran acuerdo con la administración, que ha sido yo creo que es de los acuerdos más modernos que se han hecho en Colombia en cuestión de sindicalismo, porque es un acuerdo muy dirigido a la comunidad, muy dirigido al núcleo familiar, desde el trabajador hacia allá. Nosotros, dentro de la responsabilidad social sindical, que tiene prácticas muy amigables con el medio ambiente, con los recursos naturales,
no renovables y no renovables. Tenemos propuestas en las cuales la empresa se compromete a generar dentro de la comunidad inversiones por sus buenas prácticas ambientales. En los sumideros, usted ve que en Cali ha hecho una inversión hermosísima en la administración de la doctora Susana en la Laguna del Pondaje, en ese sector tan deprimido. Usted va ahora y es una hermosura, además de que es una hermosura, ese sumidero en el impacto ambiental es muy positivo su desarrollo. Sí, presidente, habla usted de acabar privilegios y ahondar en beneficios. ¿Qué quiere decir eso? A ver, el sindicalismo ha decaído es porque se concentró en los privilegios de los sindicalistas más que en los beneficios colectivos laborales de los trabajadores. Entonces, este sindicalismo recoge la esencia del sindicalismo en el mundo, sobre todo en los países socialistas, los países desarrollados, que se cambian los privilegios sindicales de sus directivos por los beneficios laborales de sus trabajadores. Hoy en día se nos critica porque hemos conseguido muchos le parecen a la gente, a nosotros parecen muy poquito todavía beneficios para nuestros trabajadores en nuestra organización. Sin embargo, sí cedimos privilegios sindicales. Hoy en día nuestros directivos, un 60%, están ejerciendo su función normalmente sin permiso sindical permanente porque el promedio no les conviene. Un sindicalista tradicional de Cali se gana un sobresueldo de 5 millones de pesos que no se lo gana cualquier trabajador que sí está sudando en la calle, que sí está ejerciendo su función, que sí está arriesgando su vida y que sí está cumpliendo sus actividades. En cambio, el sindicalista que no está haciendo nada, pues no tiene por qué ganárselos, creemos nosotros. Nosotros, mire, tenemos funcionarios que sus procesos tienen que ver con la atención del usuario. Directamente no interferimos en esos procesos, siguen trabajando común y corriente y buscamos espacios donde podamos ejercer el sindicalismo. Muy bien, ya nos sigue contando respecto a este nuevo paradigma del sindicalismo en Cali, esta nueva protesta que tiene la UCE. Entre tanto, volvemos a invitado a Álvaro Velasco, presidente de la UCE, Unión Sindical de Cali. Varias preguntitas así rápido porque ya tenemos que ir redondeando. ¿Cuántas personas y quiénes dentro del conglomerado de la familia Cali conforman la UCE? Bueno, nosotros estamos muy satisfechos porque nosotros nacemos hace 6 meses. ¿Sí? Llevamos un mes de convención. ¿Sí? Y tenemos certificado, o sea, certificado porque es que en el sindicalismo se manejan cifras bajo una figura de la autonomía sindical, que es una cortina de humo para manejar ciertos conceptos sindicales. Cifras no reales, pero certificados mantenemos 520 Ok. ¿Qué cargos afiliados. ocupan esos 520? Más o menos, ¿son el cargo profesional, son directivos, son muchos trabajadores de base? Porque sí nos interesa conocer un poco la conformación de quienes están en ese sindicato. A ver, hay que ser muy realista. Ha llegado mucho a nivel de técnico hacia arriba. Okay. Le han colocado más interés a la lectura de la convención, porque la propuesta nuestra de comunicación es primero una autosensibilización, una autoevaluación y un reconocimiento individual de lo que es nuestra convención. A niveles jerárquicos es una escala un poco más arriba de lo que podía haber en Sintra en Cali. No presionamos al trabajador porque no es nuestra política, ni en pro ni en contra, o sea, porque es que lo vemos muy atemorizado y muy confundido. ¿Se puede pertenecer a más de un sindicato o no? Por supuesto, la sentencia 063 del 2008 permite que es la primera sentencia que democratiza realmente el sindicalismo en Colombia, porque permite que en una empresa coexistan varios sindicatos. Y lo más hermoso de esto es que el trabajador escoge en cuál está y adicionalmente escoge cuál de las convenciones más le conviene, sin que pueda escoger las dos a la vez. Ok, bueno, otra pregunta también allí. ¿Se pierde un poco el sentido crítico de un sindicato, por ejemplo, el que tienen ustedes, UCE, frente a la gerencia de Cali? ¿Tiende a volverse un poco más patronalista, como lo pueden acusar algunos otros? Yo creo que puede ser un arma de doble filo. Esto es como el vaso. Hay gente que lo ve medio lleno, el vaso de agua, o medio vacío. Yo lo veo de esta manera. Es cuando la propuesta es muy buena, los argumentos son suficientemente debatibles. Mire, nosotros hemos logrado con la administración grandes acuerdos con grandes propuestas. Siendo críticos, por ejemplo, frente a medidas. Lo que pasa es que la propuesta crítica, bien fundamentada,
es irrebatible y tiene una connotación muy buena, que los resultados son a corto plazo, son efectivos y son demostrativos. Además se nota un cambio en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Que es un lenguaje no violento. Por supuesto, a ver, para crear una nueva cultura en este país, que lo requiere todo el país y lo requiere específicamente la ciudad de Cali, es cambiar desde la manera de comunicarnos. Y más una empresa que es proveedora de telecomunicaciones y comunicaciones. Tenemos que empezar por cambiar el lenguaje, porque aquí se han constituido lenguajes para generar cortinas de humo. Usted escucha la patronal, el imperialismo, las bases militares norteamericanas. Esos son distractivos para poder confundir al trabajador. Pero la realidad es otra. La realidad es que nosotros estamos dentro de una organización. La organización requiere rentabilidad, requiere ser competitiva y el eje fundamental son los trabajadores. Y en ese sentido, ¿cuál es la propuesta, por ejemplo, y ya para ir cerrando definitivamente frente al tema de telecomunicaciones? Es decir, en este momento estamos, como habíamos coincidido aquí, quietos en un limbo que no sabemos para dónde vamos a ir. ¿Qué va a pasar con el componente de telecomunicaciones? Pero ante todo, ¿qué va a pasar con la empresa? Queremos que regrese al municipio. En ese sentido, rápidamente estudiamos acá unas 4 alternativas que había. Rápidamente, voy a decir, nosotros no somos la versión no de este asunto, ni tampoco la versión complaciente. Somos propositivos. Entonces, hacemos el análisis crítico de las cosas y comparativo frente a qué. Ejemplo, en Cali se habla de la concesión. Se concesionó alumbrado público con la anuencia del sindicato y, sin embargo, ¿qué le da representazo a la ciudad de Cali? En materia de inversión, por ejemplo, de retorno. De retorno, de rentabilidad. Para otras obras. Y a las empresas municipales que lo prestó 50 años gratis. Sí, señor. Entonces, y muy bien prestado. Entonces, mire, no lo veo claro ese asunto. En materia de alianzas estratégicas, mire, la alianza estratégica es una realidad del contexto global, de la globalización y del mercado. Es una realidad que no podemos desconocer. Y nosotros, como somos una empresa comercial en el servicio, comercial y servicios, no podemos ser ajenos a las condiciones del mercado. Y más un mercado tan globalizado como el de las telecomunicaciones, que la misma ley de TICS, que es una ley que para mí es perversa porque es el primer tratado de libre comercio que se firma en Colombia y que es promovido incluso por sindicatos radicales y dicen que no es privatización, le abrió la puerta a las grandes multinacionales colocándolas en igual de condiciones de competitividad con nuestras organizaciones que no estaban capacitadas para esa competencia tan fuerte, mucho menos, no tenían músculo económico, la transferencia tecnológica, la transferencia de conocimiento, el apalancamiento internacional, no lo tenían para llegar a lo que la ley de TICS dejó abierto, la ley 1341. Entonces, es muy complicado porque, mire, nomás en el artículo, y en la ley de TICS de por sí ya privatiza las empresas de telecomunicaciones. Estaría en el artículo 55 de la ley de TICS. Dice claramente que no importa cuál es su componente de capital, siempre se regirá por el derecho privado. Bueno, pero venga, yo pienso que esa ley de TICS merece hasta un programa porque aquí hemos tenido muchas versiones al respecto y vale la pena conocerlo. Además ya fue aprobada. Pero entonces la propuesta, usted me dice, nosotros no somos ni en no ni en complaciente. Entonces, ¿dónde está? La propuesta de nosotros es que la empresa desde adentro se capitalice, acueducto, energía, alcantarillado, se haga el dueño del 49% de las acciones, se haga una propuesta de un fondo de capitalización a través de los empleados para que se socialicen un resto de acciones que sean de propiedad de los trabajadores, porque el otro 51 ya es del corporativo. Entonces quería una empresa netamente pública, pero con unas condiciones de empresa privada, porque está ¿No escindimos separada. Telecomunicaciones? La empresa hay que escindirla para poder que pueda movilizarse en el mercado. No porque el sindicalismo lo quiera, ni porque la empresa por lo la realidad es que por la realidad del mercado. Bueno, oferta y demanda. Óigame, muy interesante, pero usted sabe que aquí el tiempo en televisión es como una espada de Damocles encima de nosotros. Bien interesante lo que nos ha contado. Ellos han salido y hay que, de todas maneras, hacerle una claridad a los televidentes porque nos dirán por qué este mismo tema 3 veces seguidas. Pues bien, porque hay instituciones que están pendientes de la agenda que nosotros debatimos aquí en Amaneciendo porque escogimos
escogimos hablar de telecomunicaciones el lunes. Sintra Cali pidió un espacio para rebatir, el martes hablamos de telecomunicaciones, para rebatir algunas de las cosas que se dijeron el martes, vinieron ayer, y hoy UCE dice, yo quiero explicar qué somos nosotros, porque a veces no queda tiempo en eso. Aquí están ellos sentados y nos encanta que la gente diga, yo quiero ir para explicar. Para eso está Amaneciendo, precisamente para tratar temas de actualidad, de interés y para darles a conocer a los televidentes todo el contexto y que se puedan entender estos fenómenos. Así que no resta sino decirle muchas gracias, interesante propuesta, y ojalá sigamos viendo más a la UCE por acá y a todos los sindicatos de Cali y todos los que tienen que ver con este importante tema. No, pero por supuesto, aquí encantados de estar acá. Realmente para nosotros transmitir nuestro propósito y nuestro proyecto de ciudad es fundamental. Y sobre todo poderlo debatir con tranquilidad, claro, y donde toda la comunidad se entere cómo es realmente, sin que se exista esa controversia desleal, sino que sea de esta manera. Para todos están abiertos los micrófonos, también para la gente de Sintra Cali, por supuesto. Aquí nosotros lo que queremos es que todos vengan y todos expliquen sus posiciones. Muchas gracias a Álvaro Velasco, presidente.